Mi hermana y yo sellamos nuestros compromisos casi simultáneamente. Ella eligió a la prestigiosa familia Eisen, mientras que yo me convertí en la esposa de la familia Ascher. Pero ¿quién habría imaginado que el joven amo de la familia Eisen desaparecería para siempre en el mar tan solo un mes después de casarse debido a un accidente de yate sin que se encontrara su cuerpo? Mientras tanto, el negocio familiar de los Ascher prosperaba, convirtiéndose rápidamente en uno de los más prometedores de la industria. Mi hermana soportó 3 años de dificultades con los Eisen antes de derrumbarse y regresar a casa. Mi padre ni siquiera miró sus lágrimas. Dijo fríamente: una vez que te casas con la familia Eisen, ese es tu destino. Les perteneces de por vida. Mi hermana perdió el control por completo y me empujó por las escaleras en un ataque de ira. Cuando desperté, el mundo había regresado al día de nuestro compromiso. Esta vez mi hermana se adelantó y se apoderó de la familia Ascher. Me senté a su lado con una leve sonrisa en los labios. Abrí los ojos y me remonté a hace 5 años, al día en que nuestros padres concertaron nuestro compromiso. Mi padre nos preguntó nuestra opinión sobre las familias Eisen y Ascher. Los Eisen eran una dinastía en el mundo de las finanzas, con 3 generaciones de perspicacia empresarial. Eisen era joven y talentoso, recientemente había asumido las operaciones principales del banco familiar y disfrutaba de la fama, su nombre aparecía a menudo en revistas de moda. La familia Ascher era una empresa de importación y exportación más pequeña, creada desde cero por el propio Ascher. Aunque exitosa, seguía estando un paso por detrás de los Eisen. Mi hermana estaba deseando hablar. Dijo que había conocido a Ascher una vez en una exposición de arte y se había enamorado al instante. Quería casarse con un miembro de la familia Ascher. Nuestra madrastra, desconcertada, preguntó por qué renunciarías a una oportunidad como la de los Eisen por una familia normal. Mi hermana era terca, incluso hizo una huelga de hambre y al final, mi madrastra cedió. A mi padre no le importó mucho y dejó que mi madrastra se encargara de todo. Antes de que pudiera decir nada, mi hermana ya estaba comprometida con la familia Ascher, y a mí me asignaron con los Eisen. No me importaba, después de todo, los Eisen eran más ricos y la vida sería más fácil. Sonreí para mis adentros, sintiéndome contento. Al ver el rostro triunfante y feliz de mi hermana, una extraña sensación me invadió, me preguntaba si podría seguir sonriendo así para siempre. Fue igual en mi vida anterior. Mi padre dijo que nos había dado una opción, pero en realidad solo dejó que mi hermana eligiera primero. Ella eligió a los Eisen, y yo tuve que conformarme con convertirme en su esposa. Los Eisen celebraron una boda espectacular como en un cuento de hadas, con mi hermana luciendo un collar de gemas personalizado, la envidia de la ciudad. Mi propia boda fue un evento modesto, apenas digno de mención. Pensamos que nuestras vidas seguirían el guión de esas bodas, pero el destino tenía otros planes. El propio Eisen no mostró ningún interés en el matrimonio. Tras la ceremonia, se mudó a trabajar a una sucursal en el extranjero, dejando a mi hermana sola en casa de los Eisen. Menos de un mes después de la boda, en Nochebuena, voló a Europa por negocios y su avión desapareció sin dejar rastro. Mi hermana, Serena, joven y ya resentida por su abandono, quedó reducida a una esposa titular solo de nombre. Mató, soportó y rogó sin cesar volver a casa. Mi padre había lidiado con los Eisen durante años. El matrimonio de mi hermana con su familia se debió a la amistad entre el padre y el abuelo de Eisen. Muchos envidiaban su alianza y mi padre obtuvo muchas oportunidades de negocio, elevando el estatus de nuestra familia. Pero los buenos tiempos duraron poco. El accidente de Eisen lo cambió todo. Mi hermana exigió el divorcio, pero papá no se atrevió a acceder fácilmente. El negocio y la imagen dependían de los Eisen, y la familia Eisen seguía de luto porque papá no se atrevía a hablar. Pasaron 3 años. Los Eisen finalmente aceptaron la realidad y, como no querían desperdiciar la juventud de mi hermana, la enviaron de vuelta a casa. Mientras tanto, el negocio de Ascher prosperó, convirtiéndose en un líder de la industria. Todos me elogiaron por mi buen ojo para casarme con una estrella en ascenso. Mi hermana regresó y armó un escándalo otra vez, pero esta vez mi padre solo dijo: ya que te casaste con la familia Eisen, vives como un Eisen y mueres como su fantasma. Mató y se libró de perder la riqueza y el prestigio acumulados a lo largo de los años. Es más fácil pasar de la frugalidad al lujo que volver atrás.
Mi hermana, consentida desde la infancia, se enfrentó a las dificultades y destrozó todo lo que pudo. Incluso los intentos de su madrastra por consolarla se toparon con gritos y rechazo. Aunque ahora somos hijos de la misma madre, crecimos juntos. Incluso le compré su pastel de queso con leche favorito para llevar a casa, con la esperanza de que dejara de doler. Pero perdió el control por completo, tiró el pastel al suelo y se abalanzó sobre mí, agarrándome del cuello. Es todo culpa tuya. ¿Por qué no elegiste a la familia Eisen? Sabías que esto pasaría, ¿verdad? Ahora la familia Ascher está en auge, y yo soy viuda. Viniste aquí solo para reírte de mí, ¿verdad? En medio del caos, me empujó por las escaleras. Caí y morí en el fondo. Cuando volví a abrir los ojos, mi hermana se apresuraba ansiosamente a elegir primero a la familia Eva. Vi el alivio en su rostro y supe de inmediato que ella también había renacido. Bien, esta vez me toca disfrutar de la vida como esposa adinerada. El 10 de junio mi hermana y yo nos casamos el mismo día. Mi padre lo llamó una doble celebración. Mi padre me acompañó a mi boda, mientras mi madrastra iba a supervisar el banquete de mi hermana. Mi boda fue grandiosa, con más de 1000 invitados. Un pastel de 3 metros de alto dominaba el salón. La puerta principal se abrió lentamente al entrar, ataviada con un vestido hecho a medida con cristales, acompañada por mi padre hasta Eisen. Me colocó el famoso anillo de esmeraldas, que en su día perteneció a mi abuela, en el dedo anular izquierdo. Llovieron pétalos de rosa y atronaron los aplausos. Eisen y yo éramos oficialmente marido y mujer. Después de la ceremonia, Eisen me detuvo con cara de culpable. Lo siento, tu matrimonio fue arreglado por la familia. No es lo que quería. No viviré contigo. Me miró con ojos sinceros. Dudó un momento y añadió, pero no te preocupes, eres la legítima dama de la familia Eisen. Nadie puede cuestionar tu estatus. Si necesitas algo, llámame cuando quieras. Este es mi número privado. En mi vida pasada, ni siquiera había conocido a Eisen en persona. Mi impresión de él se limitaba a su nombre. En aquel entonces lo consideraba distante y frío, y quizá por eso mi hermana, tras su nacimiento, no intentó evitar su accidente, sino que se dedicó activamente a la familia. Pero ahora parecía que lo había juzgado con demasiada dureza. Mi hermana debió tomar la indiferencia de Eisen como un insulto, lo que avivó su odio. Al ver mi silencio, Eisen pareció inquieto. ¿Estás molesto? Esto también fue culpa mía. Acepto tus disculpas. Bien, pero, ¿puedes prometerme una cosa? ¿Qué es? El día de Navidad, pase lo que pase, no tomes un vuelo al extranjero por muy importante que sea. Solo prométeme que no me preguntarás por qué. Lo miré directamente a los ojos y no dije nada más. No pensaba contarle directamente sobre el accidente aéreo. Después de todo, nos acabábamos de conocer, y si decía algo así, podría pensar que estaba loca. De acuerdo, lo prometo, respondió Eisen con un tono más serio que nunca. Entonces no tengo nada más. Puedes irte. Le di una leve sonrisa. Hizo una pausa y luego preguntó con cautela, ¿estás seguro de que debería irme? Buen viaje. Nos vemos luego. Lo despedí con un gesto. La verdad es que él tampoco había vuelto a casa después de la boda la última vez. Que se repitiera no me sorprendió. Sinceramente, compartir habitación con un marido al que apenas conocía era incómodo. De hecho, me sentí más a gusto sin él. Quizás mi tranquilidad lo desconcertó al irse. Se giró y me miró de nuevo. Los padres de Eisen fueron muy considerados. Les preocupaba que me sintiera abrumado en un nuevo entorno. Ya me habían preparado un montón de cosas nuevas. Su madre incluso me regaló una pulsera de jade violeta que había usado durante años, un pequeño detalle para darme la bienvenida a la familia. Luego me arrastró por los mostradores de joyería del centro comercial, diciéndome que eligiera lo que quisiera y que ellos lo pagarían todo. El tiempo pasó volando, y al tercer día llegó el momento de visitar a mi familia otra vez. Los padres de Eisen habían preparado con mucho cariño una variedad de regalos, vino, té y dulces de boda. Me vestí elegante con las joyas que me había regalado la madre de Eisen, y llevé las cajas de regalo a casa de mis padres. Mi hermana ya estaba allí.
Me observó de pies a cabeza con celos apenas disimulados en la mirada. «Oh, por fin has vuelto». Me estaba empezando a morir de la espera, dijo con fingida familiaridad, y luego miró hacia atrás. «¿Por qué estás sola? ¿No tienes marido? 3 días después de la boda y ya te está dejando fuera». Se tapó la boca para reír. Su expresión era desenfrenada. «Solo bromeo, no te lo tomes en serio», añadió. Antes de que pudiera responder, mi madrastra apareció para calmar las cosas. «Toda la familia aquí. Serena, tu hermana ha sido consentida desde pequeña, dale un respiro», dijo guiando a todos hacia el comedor. Mi padre y Eve salieron del estudio, enfrascados en una conversación. «Hermana, Eve no es precisamente rico, pero es muy amable conmigo. Incluso me maquilló hoy, ¿te parece que me queda bien?». Mi hermana se acurrucó junto a él presumiendo su look con coquetería. «Se ve genial», lo elogié sinceramente. Conocía a Eve de mi vida anterior, estuvimos casados. Su maquillaje era excelente, pero me guardé esas palabras. Estaba perdida en su pequeña burbuja de felicidad, con los ojos llenos de esperanza mirando a Eva. Ya que había elegido este camino, le deseé lo mejor, no quería romperle la burbuja. Siempre me ha gustado bailar. Desde joven me formé en una escuela de arte y luego estudié danza en la universidad. Tras graduarme me convertí en bailarina moderna, ensayando y actuando con regularidad en un teatro de arte, incluso ayudando con la coreografía. En mi vida anterior, tras casarme con un miembro de la familia de Eve, mi suegra se opuso rotundamente a que bailara. «Eres Eva, la nuera de la familia Eva, ¿cómo puedes presumir así?». De inmediato ignoré que bailar era mi mundo y me negué a renunciar a él por nadie, así que seguí yendo a los ensayos como siempre. Mi suegra se puso furiosa y me encerró en casa, lo que me hizo perder una actuación crucial. El equipo tuvo que ajustar la alineación a última hora, lo que causó muchos problemas. Incluso fue al teatro a armar un escándalo, exigiendo al director que me despidiera. Para no perjudicar a mis colegas, finalmente dejé el escenario. Pero esta vez al entrar en la familia de Ethan Ness, todo fue diferente. Los padres de Ethan Ness no solo aceptaron mi baile, sino que se convirtieron en mis mayores fans. Venían al teatro a menudo a animarme. «Bailas de maravilla, tenemos un verdadero talento en la familia». Tras cada final, aplaudían y traían flores, radiantes de orgullo. Este tipo de reconocimiento y cariño era algo que mis padres nunca me habían dado. Se acercaba la Navidad. En mi vida pasada, fue precisamente este día que Ethan tuvo un accidente. Aunque prometió no volver a subir a ese vuelo a Europa, seguía preocupada. ¿De verdad lo recordaría o solo me estaba siguiendo la corriente? ¿Y si el destino se repetía esta vez? Pensando en la amabilidad con la que la familia de Ethan Ness me trató, decidí que, pasara lo que pasara, me quedaría a su lado y nunca permitiría que esa pesadilla se repitiera, sobre todo para corresponder a la bondad de sus padres. En Nochebuena, me tomé 2 días libres por adelantado, decidida a cuidar de Ethan sin separarme de él. Le pedí al conductor que me llevara al estudio de diseño de Ethan Ness. Aparcó al pie del rascacielos de la familia. La recepción confirmó que todo el piso 22 era el espacio de diseño privado de Ethan Ness. Lo llamé y pronto su asistente vino a acompañarme. En cuestión de minutos, ya estaba en su oficina. Estaba profundamente concentrado en sus dibujos, con una expresión tan intensa que parecía que el mundo se había reducido a solo él y los diseños de las joyas. Dicen que un hombre en el trabajo es más atractivo, y era cierto. Me acomodé en un rincón tranquilo con cuidado de no molestarlo. Como mi objetivo era simplemente vigilarlo, revisé mi teléfono en silencio hasta que el calor me dio sueño. De hecho, me quedé dormida. Cuando desperté, ya eran más de las 8 de la noche. Me habían cubierto con una manta ligera y estaba solo. ¿Dónde estaban todos? Ethan, grité. La puerta se abrió enseguida. Entró con una bolsa de comida para llevar en una mano y una bebida en la otra. Supuse que despertaría pronto. Toma, come algo que te guste con todo esto. Puso la comida en la mesa de centro y empezó a desempacarla. Le di un mordisco y asentí. ¡Qué rico! Me gusta. Sonrió, aliviado. ¿Vienes de repente y te pasa algo? Hay problemas en casa.
Su expresión se volvió seria mientras me daba una palmadita en el hombro. No te preocupes. Sea lo que sea, te ayudará. Su sincera preocupación me hizo sonreír. Lo interrumpí. No soy yo, eres tú quien está en problemas. ¿Yo? ¿En qué lío me puedo meter? Ethan se rió como si oyera un chiste. ¿Recuerdas lo que me prometiste? Claro que sé de vuelos al extranjero el día de Navidad. No voy a jugar contigo. Se rió levemente. Sinceramente todavía no sé por qué se suponía que debía volar a Francia. En ese momento, llamaron a la puerta de la oficina. El asistente se asomó. Gerente general Ethan, ¿puedo pasar? Asentí. Por favor. El socio acaba de llamarte para invitarte a cenar en el Château Lafite en Francia, pasado mañana por la noche. Si no hay problema, puedo reservarte un vuelo mañana a las 2 de la tarde, ¿te parece bien? Ethan se quedó paralizado con una expresión de incredulidad en su rostro. Puedes irte por ahora. Te responderé más tarde. Entendido. El asistente se rió, y Ethan se volvió hacia mí con una mirada seria. ¿Conoces a este compañero? Negué con la cabeza. ¿Y entonces cómo supiste que habría una invitación de Francia? Seguí negando con la cabeza. ¿Eso significa que tengo que rechazarlo o se considerará un incumplimiento del acuerdo? No. Respondí con firmeza. Puedes irte, pero no antes del 26. Absolutamente no en Navidad. Recuérdalo. Observó mi expresión, vio lo inflexible que era y finalmente asintió. Está bien. Ya que te lo prometí, me quedaré un día más. Pero, ¿puedes decirme por qué? Su voz se suavizó, la curiosidad brilló en sus ojos. Dudé un momento y luego le conté mi experiencia en una vida pasada. Solo que lo expresé como un sueño extraño y vívido. Probablemente pienses que estoy loca, ¿no? Para mi sorpresa, negó con la cabeza suavemente. No. Creo que solo te preocupas por mí. Y ya que has llegado a este extremo, claro que cooperaré. La vida es impredecible. Es mejor creer que arrepentirse. Su dulzura me tranquilizó un poco. En mi vida anterior, asistí al funeral de Ethan Ness como familiar de su esposa. El avión se estrelló sin dejar sobrevivientes, ni siquiera un cuerpo. El ataúd solo contenía su ropa. Sus padres se pusieron blancos de la noche a la mañana, consumidos por el dolor. Ethan había sido la columna vertebral del imperio de la familia Félix. Su repentina muerte casi derrumbó a toda la corporación. La noticia corrió durante días, las acciones se desplomaron y la familia se apresuró a controlar las consecuencias. Pero ahora, mientras sobreviviéramos a mañana, nada de esa tragedia se repetiría. ¿En qué estás pensando? Se te está enfriando la comida. Ethan me hizo un gesto con la mano. Nada. Me tomé 2 días libres solo para cuidarte. Vendrás mañana. De verdad, no me sentiría tranquilo si no. Si no me quieres cerca, me vigilarás en secreto. Él se rió entre dientes. Lo que quieras. Eres bienvenido cuando quieras. Satisfecho, recogí mis cosas y me despedí con la mano antes de regresar a la finca Félix. Llegó la Navidad. Fui a la torre de la corporación Félix como de costumbre. La recepcionista me recibió con cariño. Señora, puede subir enseguida. Ethan ya me dio las instrucciones. Me relajé en el sofá, revisando mi teléfono mientras Ethan estaba ocupado con sus diseños. El día transcurrió plácidamente. Sin accidentes. A la mañana siguiente Ethan abordó el vuelo a Francia. Al revisar las noticias ese mismo día, vi un titular familiar de la tarde de Navidad: controles de vuelo X desapareció sobre el Atlántico. No se reportaron sobrevivientes igual que antes. Solo que esta vez, Ethan estaba a salvo. Antes de que pudiera relajarme, mi hermana apareció en la puerta. Todavía vestida de pies a cabeza con marcas de lujo, su maquillaje impecable, solo que ahora carecía de la luminosidad y la seguridad habituales. Después de todo, había pasado un mes desde su boda, y aunque su esposo era educado, seguían viviendo separados. Era incómodo. Y en su última vida, Chet ya había enviudado una vez.
¿De verdad volvería a vivir en soledad? Pero mi hermana siempre se enorgulleció de su estatus. Nunca mostró debilidad. En cambio, esbozó una sonrisa falsa e intentó consolarme. Me enteré del accidente aéreo, hermana. No estés tan triste. Una vez que Eva se haga famosa, te cuidará bien. Gracias por tus amables palabras, respondí con una sonrisa. Ella giró en su sitio, haciendo girar su vestido nuevo con un aire teatral. Este queso fue hecho a medida por Eve y tal y enlace. Solo lo mejor. No es tan rico como el de la familia Félix, pero la intención es lo que cuenta. ¿A quién le importa el dinero contante y sonante, verdad? A mi hermana, claro. Las intenciones importan mucho más que la riqueza. Repetí con suavidad. Se rió triunfante y luego hizo un puchero con fingida compasión. Su voz estaba cargada de sarcasmo. Pero qué lástima. Parece que pronto quedarás viuda. Qué lástima que nunca sabrás lo que es tener un esposo que te ama. ¿Por qué iba a quedar viuda?, pregunté con calma. De verdad pensó que me había dejado con los ojos como platos. Fingió sorpresa. Espera, ¿no lo sabes? ¿Nadie de la familia Félix te lo dijo? ¿No viste las noticias? Tu marido estaba en ese avión. Me miró fijamente, esperando a que me derrumbara. Pero solo parpadeé lentamente y respondí, ¿de qué estás hablando? Ethan aterrizó sano y salvo en Francia esta mañana. Acaba de enviarle un mensaje a Amy. Es imposible. Ella gritó paralizada en medio de la acción, completamente sin palabras. No pude evitar reír. ¿Qué pasa? ¿No esperabas que muriera en ese accidente, hermanita? Me quedé allí, acariciándole el pelo con suavidad. Tonta. ¿Creías que eras el único que había vuelto? Se quedó paralizada, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Me alejé y con naturalidad, me eché una mano por encima del hombro. ¿No has notado nada raro en Eve? Siempre tan dulce y gentil, pero aún así manteniendo las distancias. ¿No te parece raro? ¿Por qué? Preguntó presa del pánico, desesperada por respuestas. Solo sonreí levemente. ¿Por qué no te arriesgas? Una semana después, Ethan regresó de Francia. Vino directo a mi casa. Me agarró de los hombros con los ojos abiertos por la emoción, como un niño emocionado. Serena, vi las noticias. Ese avión sí que se estrelló, el que se suponía que iba a tomar. Fue exactamente como tu sueño. Me salvaste la vida. Ni siquiera sé cómo agradecerte. No es para tanto, le dije dándole una palmadita en el brazo para calmarlo. Estás a salvo, y eso es todo lo que importa. Dicen que sobrevivir a un desastre trae bendiciones. Para demostrarme su gratitud, Ethan me dio una tarjeta de crédito exclusiva sin límite. Fingí negarme, pero la verdad es que la usé al máximo cada mes sin remordimientos. A él no le importó, así que ¿por qué iba a ser modesta? Pronto llegó mi cumpleaños, y Ethan organizó una gran fiesta en mi honor. Asistió la mitad de mi círculo social, incluyendo a mi hermana y a Eve. Al empezar la música, Ethan me ofreció la mano. Sonreí y lo acepté, bailando con él bajo la suave luz. Nos movimos al ritmo de la elegante melodía, atrayendo todas las miradas del público. Al terminar la canción, el público estalló en aplausos. Una pareja hecha en el cielo. El abuelo de Ethan sí que tuvo visión. ¿Quién dice que los matrimonios arreglados carecen de afecto? Míralos con amor. Su baile fue impecable. Quiero probar, Nick. Miré a mi hermana. Su rostro estaba sereno, pero la mano que agarraba la copa de vino temblaba. Al terminar la fiesta, me bloqueó el paso. Tienes mucha suerte, hermana. ¿Y qué? Levantó la barbilla, enfatizando su barriga. No soy como tú. Ya tengo el bebé de Eva. Su empresa está prosperando. Al final le irá mejor. Ya verás. Me sorprendió la verdad. ¿Estaba embarazada? Parece que Eva había llegado tan lejos solo para controlarla. La miré con orgullo, pero sin darme cuenta. No sentí ira, solo un poco de lástima. En mi vida pasada, cuando se supo la verdad, sentí rabia y alivio.
Al menos no había amado a la persona equivocada. Al menos escapé de esa trampa. Medio año después, mi hermana dio a luz a un niño. Nos invitó a la celebración de la luna llena. Acunando al bebé en sus brazos, lo exhibió. ¿No es adorable? El bebé era suave y rosado, acurrucado dulcemente en sus brazos. Qué lindo, dije. Era su día especial, así que no había razón para ser mezquina. Mientras ella llevaba al bebé a saludar a nuestros padres, Ethan y yo nos relajamos en la mesa, disfrutando de la comida. A Ethan le gustaban las cosas finas, no solo las joyas, sino también la gastronomía. Mientras saboreaba la sopa de pollo, comentó, perfectamente cocinada a fuego lento, rica y cristalina. Toma, prueba un poco. Me sirvió un tazón solo para mí. De repente un fuerte estruendo interrumpió la calma del cristal roto en algún lugar cercano. Instintivamente levanté la vista y vi a mi hermana enfrentándose a Eve, con la mano agarrando un montón de ropa y lencería de mujer con el rostro enfurecido. ¿Y bien? ¿De quién es esto?, preguntó. Eva se quedó paralizada. No hay otra mujer, Luna. No le des demasiadas vueltas. ¿Y entonces cómo explicas esto? Le tiró las prendas en la cara. No son mías. El bebé ni siquiera ha sido destetado. ¿Y ya andas por ahí a escondidas? Ten un poco de vergüenza. La madre de Eva intervino, presa del pánico. Luna, sé razonable. Eva nunca haría trampa, ¿verdad, cariño? Díselo. Eva guardó silencio un buen rato. Entonces, con voz tranquila y firme, dijo, esa ropa es mía. Mi hermana palideció. Deja de mentir. Incluso la madre de Eva se quedó atónita. Con los ojos abiertos, incrédulo. No miento, dijo con voz temblorosa. Siempre supe por fuera que era un chico. Pero por dentro siempre me sentí una chica. Se llama disforia de género. Tenía demasiado miedo de decepcionar a mamá o que me llamaran bicho raro. Así que lo mantuve oculto durante años. Pero ahora que salió a la luz, ya no quiero mentir. Mamá, Luna, lo siento. Hizo una profunda reverencia. Y durante un largo momento, nadie dijo nada. La habitación estaba en un silencio sepulcral. En mi vida pasada, me había atormentado intentando averiguar si Eva tenía a alguien más. ¿Cómo si no podía entender también a las mujeres? Mientras me maquillaba. Escogiendo mi ropa. Anticipando cada pequeño pensamiento. No fue hasta que me lo confesó todo que me di cuenta de que la respuesta era sencilla. Las mujeres entienden mejor a las mujeres. Compartir la cama con un marido cuya alma era esencialmente femenina. A cualquiera le resultaría imposible aceptarlo. Mi hermana finalmente se derrumbó. Le dio una bofetada a Eve. Luego empezó a destrozar todo lo que tenía a su alcance. Desahogando toda su furia en un torbellino de caos, Félix se paró a mi lado y susurró, Serena, este no es lugar para nosotras ahora. Vámonos. Asentí y abandonamos la finca familiar de Eve en silencio. Unos días después, mi hermana oficializó el divorcio y regresó a casa. Nuestro padre permaneció indiferente. Ya que se casó con un miembro de la familia Eva, debía aceptar su destino. Vivir como uno de ellos. Morir como uno de ellos. El negocio familiar de Eva prosperaba. Mi padre estaba a punto de renunciar a semejante gallina de los huevos de oro. Siempre había querido tenerlo todo. Mi madrastra, desesperada por su hija, intentó razonar con él. Todavía es joven. Un divorcio no es el fin. Puede empezar de nuevo. ¿Para qué ahorcarse en un árbol? Pero mi padre se burló. ¿Qué sabes tú? Acaba de dar a luz a un hijo. ¿Has oído hablar de la situación de Eva? Podría ser su único hijo. ¿Crees que tendrá más suerte si se vuelve a casar? Toda la fortuna de Eva acabará con su hijo. ¿De verdad quieres tirar eso? Ante esto, la madre de Eva se quedó sin palabras. Mi hermana se dio cuenta de que nadie estaba realmente de su lado. Sus últimos resquicios de compostura se rompieron y, furiosa, barrió todos los platos de la mesa. Mi padre inmediatamente se volvió contra mi madrastra. Mira esto.
Así criaste a tu hija. Entonces se volvió hacia mí y me dijo con frialdad: Serena, haz que tu hermana entre en razón. El matrimonio no es un juego. No te vas así como así. Después de destrozarlo todo, mi hermana por fin se tranquilizó. Se sentó desplomada en el suelo como un oso desalmado. Serena, debes pensar en empatía, ¿verdad? Ambas tuvimos otra oportunidad y aún así terminé hecha un desastre. Debes sentirte orgulloso. Pero te advierto que no te dejaré tener tu final feliz. Sus palabras me devolvieron a mi vida pasada. Cuando finalmente se supo la verdad y me encontré sin nadie en quien confiar, la madre de Eve saboteó mi trabajo. Lloraba todas las noches, perdía mechones de pelo, y Keldon dormía todo el tiempo. En aquel entonces, lo único que deseaba era que todo terminara. Al principio había vuelto a casa con la esperanza de consolarla. No esperaba que ella volcara todo su odio en mí. Quizás el cielo se había compadecido de mí, por eso me dio esta segunda oportunidad. Al menos aún contaba con nuestra madrastra para protegerla. Yo no tenía a nadie más que a mí mismo. Finalmente regresó con la familia Eve. Como si el caos de la celebración del mes del bebé nunca hubiera sucedido. Yo, en cambio, volví al teatro. Cada vez que subía al escenario, lo atesoraba profundamente. No haber podido dedicarme a la danza había sido mi mayor arrepentimiento en mi vida pasada. Ahora, por fin cumplía ese sueño. Esta vez, no solo vinieron los padres de Félix a ver mi actuación, sino también el propio Félix. Después del final, Félix subió al escenario con un ramo de flores para celebrar conmigo. Justo cuando extendí la mano para tomar las flores y levanté la vista, vi su expresión de horror. «Cuidado», gritó, empujándome. El ramo se esparció por el escenario. Ni siquiera había procesado lo sucedido cuando vi a Vlade hundirse en su abdomen. La sangre empapaba su camisa blanca como tinta en agua. Me quedé paralizada. Y entonces vi a mi hermana, todavía agarrando el mango del cuchillo. Tenía el rostro pálido y los ojos abiertos por el pánico. No quise hacerlo. No lo hice. Ella lo apuñaló. «Llamen a la policía». Un valiente empleado del teatro gritó corriendo para sujetarla y atarle las manos. Caí de rodillas junto a Félix, que ya había perdido el conocimiento. Me temblaba la mano al llamar a una ambulancia y lo acompañé al hospital. Después de la cirugía, contacté de inmediato a los padres de Félix y les dije que estaba fuera de peligro. Me quedé en el hospital para cuidarlo. Al día siguiente por fin despertó. Yuri despertó. «¿Cómo te sientes?» El médico dijo que la operación salió bien, pero que tendrás que descansar aquí un rato. No pude ocultar mi culpa. Si no fuera por mí, no habría resultado herido. Estoy bien. No frunzas el ceño así. Sonríe así. Forzó una sonrisa, claramente intentando hacerme sentir mejor. No pude evitar sonreír también. Empecé a leer las instrucciones del médico. Nada de agua cerca de la herida. Una dieta blanda. Nada de movimientos extenuantes. Sí, capitán, dijo sonriendo. ¿Pero eso es todo lo que tienes que decirme? ¿Qué más debería decir? Incliné la cabeza hacia él. De repente se agitó y casi se incorporó. ¿No has visto ninguna telenovela? Cuando el tipo intenta apuñalar a la chica, no suele decir, ya está. Quería oírme decir, te lo pagaré con mi vida. Me eché a reír, pero me contuve y me animé a decirlo. Al final salí corriendo de la habitación con la excusa de que tenía algo que hacer. Al salir, lo oí llamarme por mi nombre con impotencia desde atrás. Mi hermana estuvo detenida mientras esperaba la sentencia. Antes del juicio fui a visitarla a la cárcel. Había perdido mucho peso. Sus ojeras eran tan profundas que parecían moretones. Al verme se abalanzó hacia los barrotes. ¿Por qué no moriste tú? Si estuvieras muerto, tal vez tendrías otra oportunidad en esta vida. Se agarró la cabeza y gritó. No es justo. La felicidad que tienes ahora, se suponía que era mía. La felicidad no se puede robar, dije en voz baja. Puedes perseguirla. Sí, pero no lastimando a los demás.
Al ver su cara histérica, solo sentí un suspiro vacío en el pecho. Se veía igual que cuando me empujó por las escaleras en nuestra vida pasada. Pero esta vez no tendría la oportunidad de volver a lastimarme. Su futuro transcurriría en una fría celda. Nuestros padres me rogaron que escribiera una carta de perdón para Félix, con la esperanza de que eso redujera su condena. Me negué. Ella fue quien blandió el cuchillo. ¿Qué derecho tenía yo a perdonar en nombre de otra persona? En los días siguientes me quedé a menudo en el hospital para cuidar de Félix. Se recuperó rápidamente y pronto le darían el alta. Tengo un pequeño deseo, dijo un día, con los ojos brillantes de picardía. ¿Me ayudas a hacerlo realidad? Depende, dije, cruzándome de brazos. ¿Qué es? ¿Qué opinas de mí? Parecía avergonzado jugueteando con la sábana. ¿Estás bien? Lo molesté a propósito. ¿Simplemente bien? Pasamos juntos por la vida y la muerte, hizo pucheros. Tienes razón. Dije fingiendo pensar. Entonces quizás seas bastante bueno. Animado, se sonrojó y dijo, así que como crees que soy bastante bueno y me gustas cada vez más, quizá podríamos. Su voz se fue apagando con las mejillas sonrojadas. Perdona, ¿qué fue eso? Más alto, por favor. Me hice el tonto, disfrutando de su forcejeo. Quiero estar contigo, declaró finalmente. ¿Seguro que no estás bromeando? Jamás. Me tomo el amor muy en serio. Al ver la sinceridad en sus ojos, se me encogió el corazón. Al recordar todo lo que habíamos pasado, me di cuenta de que realmente era alguien con quien podía contar. Ya estábamos casados, ¿por qué no enamorarnos de verdad esta vez? De acuerdo, dije con una sonrisa. Felicidades, tu deseo se acaba de cumplir. Fin. Me senté en silencio en el aula, rodeado de la tensión única que solo el último año de preparatoria podía traer. A mi alrededor, mis compañeros garabateaban frenéticamente, el único sonido era el leve rasguño del bolígrafo sobre el papel. En la pizarra de enfrente, escrito con marcador rojo, se leía, quedan 31 días para el examen de admisión a la universidad. Todos, denlo todo. Levanté la vista al oír esas palabras, con una tormenta de emociones arremolinándome en mi interior. En mi vida anterior, lo había dado todo para alcanzar las mejores puntuaciones, allanando el camino hacia un futuro brillante. Sin embargo, mi madre le había pasado la carta de aceptación a mi hermana, permitiéndole ocupar mi lugar en la universidad. Me dejaron atrás, obligado a trabajar arduamente hasta que finalmente me desplomé en una cadena de montaje y morí solo en la quietud de la noche. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día anterior al examen. Sentí como si una mano invisible hubiera girado las ruedas del destino, dándome una segunda oportunidad. Mis manos seguían intactas, sin dedos faltantes ni quemaduras. Jóvenes, sanas, llenas de fuerza. Esta vez, no dejaría que nadie me robara la vida otra vez. Sonó el timbre para anunciar el fin de la clase. El pasillo se llenó gradualmente de conversaciones mientras grupos de estudiantes se reunían, charlando en los raros momentos de respiro. Apoyé la cabeza en el escritorio, reflexionando en silencio sobre el torbellino que me aquejaba. Esta vez mi vida estaría a mi disposición. De repente mi compañera me dio un suave codazo y me susurró, Lumi, tu hermana ha vuelto. Levanté la vista y vi a Vesper entrar por la puerta trasera del aula. Vestía el uniforme escolar impecable y llevaba un helado recién comprado, con una leve sonrisa en los labios. Entre la multitud, siempre parecía tan obediente y gentil, como una flor blanca e impecable. Pero solo yo sabía que astucia y crueldad se escondían bajo esa delicada fachada. Vesper y yo éramos idénticas cuando nació minutos antes que yo. Nuestra madre sufrió mucho durante nuestro nacimiento, especialmente cuando yo llegué al mundo, casi perdiendo la vida por una hemorragia grave. Siempre me vio como una maldición, un presagio de desgracias, mientras que Vesper era su orgullo y alegría, la bendición de la familia. Los niños son los observadores más agudos de las emociones adultas. Desde pequeña, Vesper aprendió a interpretar el ambiente, a comportarse con inteligencia y amabilidad, desesperada por ser la hija buena a los ojos de nuestros padres. Poco a poco su brillantez me dolió y el desprecio de mi madre por mí se intensificó.
Cuando tenía 16 años, Vesper se cayó del tejado, se rompió una pierna y acabó con sus sueños de bailar para siempre. Estábamos solos en la escena, y todos murmuraban que yo la había empujado. Nuestra ya frágil relación solo avivó la sospecha y la malicia. Pero ese día, no hice nada. Después del examen de admisión a la universidad, mi madre me apretó la mano con fuerza y me dijo con determinación: Lumi, sacaste tan buen resultado que puedes entrar en la universidad que quieras. Pero tu hermana ya no puede caminar bien. Necesita tu ayuda esta vez. Deja que use tu lugar. Le debes lo de su pierna. Convertirse en bailarina había sido el sueño de toda la vida de Vesper. Ahora, arrastrando su pierna lesionada, se aferraba a sus libros, interpretando el papel de la hermana comprensiva e indulgente. No puedo ocupar el lugar de mi hermana. Lo que pasó fue culpa suya. Fue mi propio descuido. Sollozaba, mordiéndose el labio mientras las lágrimas empapaban su uniforme. Parecía una niña agraviada, pero obligada a ser fuerte. La mirada de mi madre se ablandó al verla, pero me clavó una presión inquebrantable. En ese momento me quedé sin palabras. A pesar de las heridas que cubrían mi corazón, aún anhelaba un poco del reconocimiento y el amor de mis padres. Así que acepté. Pero la realidad me asestó otro golpe brutal. Durante esos años trabajando en fábricas, nadie de casa vino a verme. Mis padres solo exigían más, exprimiéndome al máximo. Mientras tanto, mi hermana vivía libremente en la universidad, disfrutando de todo lo que debería haber sido mío. Me duró hasta el final de mi vida, cuando finalmente me di cuenta de que siempre había estado sola. Goteo, goteo. El helado se derritió lentamente en la mano de mi hermana, y las gotas cayeron sobre el suelo de baldosas, dejando un rastro. Forzó una sonrisa y me ofreció el helado. Hace mucho calor hoy, te traje un poco, ¿quieres probar un bocado? Toda la clase guardó silencio, esperando mi reacción. Todos sabían que Vesper y yo parecíamos hermanas en la superficie, pero por dentro éramos como fuego y agua. Permanecí impasible, recostada en mi silla y hojeando mi cuaderno de vocabulario. ¿Compraste esto? No me lo voy a comer, ve a dárselo al perro. El amanecer sigue apareciendo a mi alrededor. No estamos cerca. Su rostro palideció al instante, su mano quedó congelada en el aire. Miró a su alrededor con torpeza, y entonces una voz llena de rectitud rompió el silencio. Déjame, estás siendo demasiado fría. Pase lo que pase, no está bien, no puedes tratarla así. Levanté la vista y vi a Finn, de la clase F de 11º grado. Era conocido como el admirador más fiel de Vesper. Le sonreí. Ay, Finn, ¿qué te trae por aquí hoy? ¿Vienes a regañarme? Finn era implacable, lloviera o hiciera sol. Le entregó notas y pequeños regalos a Vesper, prometiéndole su devoción. Pero Vesper nunca le dio una respuesta clara, manteniéndolo en la incertidumbre. Aún así, Finn nunca se rindió. La escuela incluso lo había apodado el Simp. Ahora, su rostro se ensombreció al arrebatarme el libro de vocabulario de las manos y tirarlo al suelo. ¿Qué quieres decir con eso? Lo miré de reojo sonriendo con suficiencia, simplemente diciendo, no soporto tu comportamiento de Simp. Con las venas abultadas, levantó la mano para golpearme. Vesper saltó rápidamente agarrándolo del brazo con fuerza y negando con la cabeza. El aula estalló al instante. Unos compañeros intervinieron. Oye, esta es la clase A, no tu clase F, ¿de verdad vas a ponerle las manos encima? Finn se enfureció ante la presión y retrocedió unos pasos. Le quité el helado a Vesper con tranquilidad, dedicándole una sonrisa radiante. Gracias, hermana. Se ve delicioso. Pero si sabe tan bien, ¿por qué no lo pruebas primero? Antes de que pudiera reaccionar, le apreté el helado contra la cara. Vesper gritó y se tambaleó hacia atrás, con lágrimas mezcladas con el helado derretido por toda la cara. Finn corrió a ayudarla, mirándome con furia. Lumi, te has pasado. Al decirle al director que esperara, me encogí de hombros sin preocuparme. Adelante, el aula tiene cámaras. No solo me verán a mí intimidarla, sino también a ustedes dos acercándose demasiado. Mis ojos se dirigieron deliberadamente a su postura apretada.
En nuestra escuela, las citas eran un tabú absoluto. Incluso los rumores podían desencadenar investigaciones serias. La clase estalló en vítores y abucheos. Finn ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo cuando Vesper se soltó de sus brazos, agarrándose la cara mientras salía del aula llorando. Mis ojos siguieron su figura mientras se alejaba. Caminaba con tanta suavidad, nada que ver con alguien con una pierna rota. Esta mujer había estado fingiendo todo este tiempo. Mi compañera de escritorio se inclinó y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Lumi, eres una intrépida. Los odié desde el principio. Al final, Finn no denunció el incidente al director. Pero mis padres no tardaron en venir a verme. El ambiente en el salón privado del restaurante era sofocantemente silencioso. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa. El único sonido que se oía era el crujiente roce de los tazones y los palillos. Mantuve la cabeza gacha, comiendo mientras observaba sus rostros. Al terminar dejé los palillos y me puse de pie. Terminé. Vuelvo a la escuela. Mi madre se apresuró a tomarme la mano. Lumi, es raro que toda la familia se siente junta, se quede a charlar un rato. Hice una pausa y volví a sentarme, mirándolos a los ojos con calma. Mis padres intercambiaron una mirada, dudando en hablar. Tras un largo silencio, mi madre finalmente lo rompió. Te compré mucha comida y ropa nueva. Échale un vistazo. La interrumpí bruscamente. Hablemos del verdadero problema. Fue igual que la última vez en momentos como este. Su calidez y preocupación se intensificaron de repente. Me llovieron los regalos y el ánimo. En aquel entonces pensé que quizá por fin me trataban como a una hija. Pero aprendí a las malas que todo eran trampas azucaradas. Su habitual acto de falso cariño solo pretendía hacerme renunciar a la vida que por derecho me pertenecía. La sala volvió a quedar en silencio. Mi padre golpeó la mesa con voz seria. Ya sabemos lo que pasó en la escuela. Miré a Vesper con indiferencia. Levantó la barbilla con esa expresión de suficiencia y victoria que siempre tenía. Nunca se molestó en ocultar sus emociones. Mi padre la sermoneó: Lumi, ustedes dos son hermanas. Deberían cuidarse la una a la otra. Avergonzaste a tu hermana. ¿No te parece demasiado? Sé sensata, discúlpate y dejaremos esto. Y recuerda, el examen de admisión a la universidad está a la vuelta de la esquina. Tienes buenas notas. Ayuda a tu hermana a ponerse al día. Me contuve esperando a que terminara. Entonces me puse de pie y le hice una profunda reverencia a Vesper con voz sincera. Lo siento, hermana. Solo estaba siendo infantil. Si quieres volver a acercarte a esos chicos, no interferiré. La expresión de mi padre se ensombreció al instante. ¿Qué chicos? Lanzó una mirada penetrante a Vesper, quien entró en pánico al instante, tropezando con sus palabras. Fingiendo sorpresa, dije que no lo sabías. No tiene muchas amigas, casi siempre anda con chicos. Algunos chicos de la clase F. Solo le advertí porque me preocupaba que se lastimara. Si no está dispuesta a escuchar, fingiré que no dije nada. Mis padres harían lo que fuera por Vesper, pero la idea de que se acercara a chicos era absolutamente inaceptable. Me tocó la fibra sensible. Vesper se quedó paralizada, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No, está mintiendo. Insistí con papá. ¿Crees que se lo inventará? Incluso recuerdo sus nombres. El que más la une ahora es Finn, ¿no? Mi padre estalló en ira. Le dio una bofetada a Vesper. Vesper, ¿cuántas veces te lo he dicho? No te acerques demasiado a los chicos. ¿Estás tan desesperada porque nadie te quiere? Sus palabras fueron crueles. Vesper se cubrió la cara, sollozando amargamente, lanzándome una mirada asesina entre sus dedos. Entré rápidamente agarrando a mi padre del brazo. Ya basta, papá, la asustaste. No te preocupes, hablaré con el director para que la transfieran a la clase A. La ayudaré a ponerse al día con sus estudios. Mi padre gruñó, pero finalmente asintió. 2 semanas antes del examen de admisión a la universidad, la clase A estaba tensa como un resorte.
Todos los estudiantes estaban concentrados en el último esfuerzo. Nadie quería distracciones excepto Vesper. Ella simplemente llamaba y seguía el ritmo, y nadie estaba dispuesto a ayudar. La clase estaba unida. Todos comprendían que en momentos como este el equipo debía mantenerse firme. Sin que nadie externo los hundiera. En cuanto a mí, solo fingía para apaciguar a mi padre. Lo que ella calificara o no era mi preocupación. Durante el autoestudio vespertino, cuando el tutor Keller se fue a una reunión, me pidió que la supervisara. El aula estaba en silencio, salvo por el crujido de las páginas. De repente una carcajada discordante rompió el silencio. Todos se giraron para ver a Vesper con un cómic en la mano, riendo histéricamente. Un estudiante espetó: «Si no quieres estudiar, no vengas aquí a perder el tiempo. Ya no aguanto más. Si no quieres estudiar, mejor vete». Vesper se tapó la boca rápidamente con los ojos llorosos. «Lo siento, no volveré a hacer ruido». Tomé una tiza y se la tiré en la frente. «Toma tu escritorio y tu silla, ve a estudiar al pasillo». Sus ojos se enrojecieron al instante, su voz tembló fingiendo dolor. «¿Qué quieres decir con eso?». Antes de que pudiera responder, unos chicos recogieron sus cosas con eficiencia y la acompañaron afuera. La seguí y cerré la puerta. Solo estábamos los dos en el pasillo. Vesper se agachó para recoger sus libros esparcidos, la tristeza aún persistía en su rostro. «Deja de fingir». La miré a los ojos con tono sereno. «Solo estamos tú y yo». Su máscara se desvaneció. Ella frunció el ceño con frialdad. «Debes estar muy orgulloso de verme así, ¿eh?». «¿Orgulloso?». «No del todo». Negué con la cabeza con una sonrisa. «Vesper, disfruto cada segundo». Recuerdos de cuando estábamos bien pasaron por mi mente. Después de su actuación con el maquillaje puesto, ella y un grupo de chicas me atraparon en el baño. «Recuerda que este patito feo sigue siendo feo. El cisne blanco nunca será tuyo». Lo que más temía al perder al favorito de sus padres era a mí. Su réplica un día robándole protagonismo. Así que en nuestra vida anterior, no se detuvo ante nada para enterrarme en el lodo. Ahora, esto era solo el principio. Vesper me miró como si ya no me reconociera. Justo entonces, al final del pasillo, Keller me mostró un papel. «Lumi, ven a buscar tu boleta». Los resultados del tercer simulacro de examen de admisión a la universidad se publicaron a solo 7 días de su publicación. La escuela ya no tenía clases unificadas. Todos comenzaron a estudiar por su cuenta. Al ver mi impresionante puntuación de 695, mi compañera de escritorio chasqueó la lengua con envidia. «Lumi, si tan solo tuviera la mitad de tu cerebro. Estudiar sería mucho más fácil». Sonreí levemente con el corazón apesadumbrado. Desde mi renacimiento, había dedicado casi toda mi energía al estudio, intentando no distraerme con las trivialidades cotidianas. Incluso en mi vida pasada, exhausto en la fábrica, nunca dejé de memorizar palabras ni de resolver ejercicios, solo con la esperanza de tener la oportunidad de empezar de nuevo y no dejar que el destino me aplastara de nuevo. Las puntuaciones de las clases siempre fueron de primera. La mayoría superó los 600 puntos, con clasificaciones estables en cada ocasión. Por supuesto, Vesper fue la excepción. Apenas superó los 300 puntos, situándose en el último lugar. Cuando el monitor del estudio publicó las puntuaciones, incluso ocultó su calificación deliberadamente. Lo que me sorprendió fue que esta vez Vesper no armó ningún alboroto. Se sentó tranquilamente en un rincón todo el día, cabizbaja, casi como si fuera otra persona. Ese cambio me inquietó. Mi compañera de escritorio se atiborraba de pan, con las mejillas hinchadas como un hámster, murmurando: «¿Has notado que los chefs empiezan a actuar como tú?». Le pregunté con indiferencia: «¿Como quién?». Masticó con fuerza, tragando finalmente y frunciendo el ceño: «Como tú». Sus movimientos, expresiones, incluso el tono que usa, todo es muy similar. Observé a Vesper con atención. Mi compañero de escritorio tenía razón. Siempre había estado callado, pues prefería estudiar solo. Últimamente Vesper también se había vuelto más silencioso, imitando a veces mis posturas y gestos, como si intentara acercarse, como si intentara ser como yo.
Ese tipo de convergencia nunca era buena señal. La noche antes del examen de admisión a la universidad, Vesper me pidió de repente que nos viéramos en la azotea. Su pierna ya estaba completamente curada y llevaba el pelo recogido en la misma coleta baja que yo. El cielo nocturno de verano brillaba con fuerza. De pie bajo la luz de la luna, la silueta de Vesper parecía fundirse con la mía. Su mirada brillaba al mirarme y murmuró: «Lumi, hagamos una tregua». Sonreí y pregunté: «¿Volverás?». La expresión de Vesper cambió. Sus ojos ahora reflejaban una mezcla de lástima y una confianza indescriptible. No importa cuántas veces volvamos a empezar, el final nunca cambia. Mi mente se quedó en blanco. Le pregunté con cautela: «¿Qué quieres decir?». Soltó una risa fría. «¿Sigues fingiendo? Esta vez regresaste y yo también. Las cosas por las que luchas con tanto esfuerzo seguirán estando en mis manos. Mientras me convierta en ti, obtendré todo lo que era tuyo». Así que yo era el único que había renacido. Ella quería convertirse en mí, robarme la segunda oportunidad por la que luché. Fingiendo calma, asentí. Bueno, a ver quién gana. Al día siguiente era el examen de admisión a la universidad. No fui. La noche anterior nuestro tutor, Keller, me llamó a su oficina a solas y me entregó un formulario. Resultó que la escuela había revisado mi rendimiento académico y mi conducta, y decidió otorgarme el único premio de admisión directa. En mis 3 años en la escuela secundaria, nunca bajó de los 3 mejores de la provincia. Ahora tenía una oferta confirmada de Harvard, y la universidad incluso me había organizado una reunión con el director de admisiones para finalizarla. Por fin me permití respirar hondo. Tenía que asegurarme de que nadie pudiera robarme la identidad. Con el dinero que llevaba ahorrando meses, fui directo a un pequeño bar escondido en un callejón. Mira, la directora de admisiones, era una joven elegante y refinada, vestida con un traje impecable y el pelo recogido con pulcritud. Nos conocimos en una cafetería. En cuanto entré, me hizo señas para que me acercara. Hoy había llevado un vestido largo a propósito con un escote que dejaba ver el tatuaje en el cuello, un águila remando en vuelo. Mira se ajustó las gafas y sonrió. Ese tatuaje es único. ¿Qué significa? Sonreí suavemente. Significa elevarse más alto, volar más lejos. Iba a dejar atrás a esta familia agobiante y empezar de cero. Era evidente que a Mira le caía bien. Charlaba con entusiasmo sobre la universidad, la vida estudiantil e incluso me ofreció consejos de alojamiento, recomendándome apartamentos y comedores en Pekín. En medio de nuestra conversación, sonó mi teléfono. Era mi madre. En cuanto contesté, su grito resonó en la línea. Pequeña mía. ¿Por qué no fuiste al examen? Intentas arruinarnos, niñata sin corazón. Tu hermana sigue esperando. ¿Esperando qué? ¿A quitarme la vida otra vez? La interrumpí con frialdad. Mamá, entré en Harvard. Estoy reunido con la directora. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego su voz tembló. Harvard, ay cariño, qué maravilla. No te entretendré. Adelante. Colgó rápidamente. No había puesto el altavoz, pero Mira oyó claramente los gritos. Frunció el ceño ligeramente con expresión compleja. Lumi, tu madre siempre es así. Guardé silencio un momento y luego asentí. Tengo una hermana mayor. Le conté solo lo que pude. Estas palabras me habían pesado durante años, pero decirlas en voz alta ahora me hacía sentir extrañamente tranquilo. Mira me dio una palmadita en el hombro con voz dulce. No hiciste nada malo. Nacer en una familia así no es tu culpa. Hay demasiados padres que tienen favoritismos. Tu vida apenas comienza. No la malgastes culpándote. Te diré algo, te recogeré el próximo miércoles y te llevaré a Pekín. Tengo un apartamento vacío que puedes usar. No te preocupes por el alquiler. Lumi, vete de aquí. Vive la vida que realmente te pertenece. Bañada por la luz dorada del sol poniente, Mira lucía tan dulce y radiante, como un rayo de esperanza que irrumpía en mi mundo oscuro. No lo dudé. Asentí. Bueno, 3 días después del examen, volví a casa.
Mis padres habían preparado una comida abundante, como si estuvieran recibiendo a un héroe victorioso. Pero yo no tenía apetito. Movía los palillos mecánicamente. Como era de esperar, mi mamá fue al grano rápidamente. Lumi, ¿podrías cederle tu plaza en Harvard a tu hermana? No acepté ni me negué. Solo la miré en silencio. Rápidamente me tomó del brazo con una voz persuasiva y suplicante. Lumi, serás increíble donde quiera que vayas, pero tu hermana es diferente. Sueña con ser bailarina. Y si no fuera por ti, dijo por señas. Le debes una pierna. Vesper se secó las lágrimas y susurró, no puedo, este lugar es de mi hermana. No puedo soportarlo. Pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Mi madre, aún más conmovida, me tomó la mano y la estrechó con entusiasmo. Hermanas Yuri, familia Yuri. Lo tuyo es suyo, ¿verdad, Lumi? Mi padre asintió junto a ella, con el rostro lleno de esperanza. Sonreí ante sus miradas ardientes. No va a pasar. El rostro de Vesper se congeló. Mi padre frunció el ceño y bajó la voz en señal de advertencia. Lumi, sé lista. No causes problemas. Lo ignoré y puse los ojos en blanco. Curioso, levantó la mano para golpear. Avancé con calma. Adelante, golpéame, haz que valga la pena. La directora de admisiones de Harvard llegará en un par de días. Que vea cómo tratas a tu hija. Mi madre lo apartó de inmediato con el rostro iluminado. Viene el director. ¿En serio? Se miraron y no volvieron a tocar el tema. Después de lavarme y volver a mi habitación, Vesper ya estaba sentada en mi escritorio. Ni siquiera la miré. Señalé hacia la puerta. ¡Ay! Ella solo sonrió, desafiante y tranquila. ¿Has cambiado, claro? ¿Pero de verdad crees que puedes cambiar su favoritismo? Estés de acuerdo o no, la decisión final es mía. Encontraré la manera de ocupar tu lugar. Suspiré y cogí 2 marionetas de madera de la mesa. ¿De verdad crees que te quieren? Frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Jugueteé con las marionetas y dije con ligereza. Te mandaron a clases de arte y te trataron como a una princesa porque querían presumir. A mí me tratan mal porque me desprecian, no porque te quieran más. Y si un día encuentran a otro niño que los haga sentir más orgullosos o les aporte más valor, también te desecharán, sin dudarlo. Tiré una de las marionetas por la ventana sin darle importancia. Se perdió en la noche. No te quieren, hermana. Solo se aman a sí mismos. Vesper me fulminó con la mirada y dio un portazo al salir. El día que Mira vino a recogerme, el cielo estaba despejado. Charló con mis padres en la sala, mirándonos de vez en cuando a Vesper y a mí, sentados uno junto al otro en el sofá. Dejó escapar un suave suspiro. Se parecen tanto. ¿Cuál es la hermana menor? Antes de que pudiera hablar, Vesper se levantó con una cálida sonrisa y se acercó a Mira. Director, nos conocimos antes en la cafetería. Mis padres me presionaron contra el sofá por ambos lados, sin darme oportunidad de explicarme. Vesper hablaba con soltura, respondiendo preguntas y ofreciendo ayuda, con perfecta serenidad. Mis padres la observaban con orgullo. Ya se había acostumbrado a esto. En mi última vida, Vesper se apoderó de mi vida. Ahora situaciones sociales como esta eran algo natural para ella. Una vez que empaqué mi equipaje, los transportistas que Mira había contratado lo subieron todo al coche. Justo antes de irse, Vesper se aferró al brazo de Mira, sonriendo con natural encanto. Mira se detuvo de repente. Su mirada era dulce pero inquisitiva. Eres Lumi, ¿verdad? Vesper se tensó pero se recuperó rápidamente y respondió con una sonrisa. Claro, ya nos conocíamos, ¿recuerdas? Mientras el camión de mudanza se alejaba, Mira mantuvo una mano en el volante. Nos miró a ambos y luego volvió la vista hacia mí, que estaba sentada en el asiento del copiloto. Aquí está la versión al inglés traducida profesionalmente del extracto de la novela china que nos proporcionó, manteniendo una alta fidelidad al tono emocional, el contexto y los arcos de los personajes originales. La mirada de la directora Mira era aguda como una espada mientras fijaba su mirada en la chica del asiento del copiloto.
Esta es la última vez que pregunto, ¿eres o no eres Illumi? Vesper mantuvo una expresión neutral, pero sus dedos se clavaron con fuerza en el cojín del asiento. Nuestros padres se apresuraron a arreglar las cosas. Mira, ¿cómo puedes decir eso? Claro que es Illumi. Somos sus padres, no confundiríamos a nuestra propia hija. Pero las niñas son gemelas y parecen casi idénticas. Es comprensible que te confundas. La directora Mira las miró fijamente y dijo cada palabra lenta y claramente. Recuerdo que Illumi tiene un tatuaje en la clavícula. La chica del asiento del copiloto era Guía. Su voz se elevó bruscamente, aguda y autoritaria. Señorita, ¿se baja del coche o llamo a la policía? Mi padre seguía negándose a rendirse. Aferrado a la ventanilla, suplicaba desesperadamente. Sí, no es Illumi. ¿Pero realmente importa? Se ven exactamente iguales. Mira, Vesper tiene aún más talento que Illumi, no te arrepentirás de llevártela. Mi madre se abalanzó sobre mí y me abrió el cuello de la camisa. En cuanto vio el tatuaje explotó. Maldita sea. ¿Te atreviste a jugar conmigo? Intentó golpearme pero la atrapé sin esfuerzo y la tiré al suelo con un giro de mí. De pie sobre ella, mi voz sonaba tranquila y serena. Ya no soy una niña. Ya estás viejo, ya no puedes tocarme, ¿entiendes? La directora Mira observó la escena con una expresión fría. Su tono era severo. Nuestra escuela acepta estudiantes talentosos y honestos. No queremos impostores. Cada palabra fue como un martillo. Y aunque no volvió a alzar la voz, era evidente que estaba denunciando a Vesper por completo. Vesper dudó un momento y luego, a regañadientes, salió del coche. Me giré y le ofrecí la mano a mi madre para ayudarla a levantarse, dándole una suave palmadita en la muñeca. Mamá, creo que las notas de mi hermana no pueden ser tan malas. Y aunque no pueda entrar a la universidad, hay otras opciones, ¿no? He oído que hay un trabajo que paga bastante bien. Solo un poco duro, quizás trasnochando un poco. Si te va bien, te lo recomiendo. El trabajo del que hablaba era en una fábrica de electrónica a las afueras de la ciudad. Un trabajo agotador, sin futuro. Pero de algo estaba seguro, mis padres ya no necesitaban a Vesper. Los tres se quedaron frente a la casa, observándonos mientras nos alejábamos, cada uno absorto en sus pensamientos. Al día siguiente de publicarse las calificaciones del examen nacional, mi madre llamó presa del pánico. Su voz era tensa, su tono forzado. Lumi, ¿dónde está ese trabajo que mencionaste? Le pregunté sin rodeos, ¿qué tal le fue a Vesper? Dudó un buen rato antes de murmurar, poco más de 200. Trabajar con esa puntuación era su única opción. Por el teléfono, oí a Vesper llorar. No quiero trabajar, quiero ir a la universidad. Se suponía que esta sería mi vida. Los gritos furiosos de mi padre resonaban de fondo. Toda la casa era un caos. Mi mamá se apartó del ruido y me volvió a preguntar la dirección. Revolví mi bebida, hablando con ligereza. Es una fábrica de electrónica en las afueras de la ciudad. 5.000 al mes con comida y alojamiento incluidos. Un poco duro. Antes de que pudiera terminar, colgó. Probablemente se apresuraba a despachar a Vesper. Guardé el teléfono y volví a mi vida. Esa fábrica era un nido de lobos y ratas donde cualquiera podía meterse. Vesper, orgullosa e ingenua, sería devorada en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que empezara el nuevo semestre, la directora Mira me consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda de té de burbujas. 3.000 al mes, ocupado pero flexible. Cada día fuera de casa era como un renacimiento. Desde entonces Vesper me enviaba mensajes, fotos, notas de voz y vídeos con frecuencia. A veces eran los moretones por el acoso en la fábrica. A veces solo súplicas y llantos sin fin. Al principio seguía siendo altiva. Entonces empezó a suplicarme. Me dijo que se arrepentía de todo. Que ya no competiría conmigo. Me rogaban que hablara con nuestros padres. A veces también me enviaban mensajes. Nunca respondía. Durante el segundo semestre de mi primer año, Vesper finalmente me llamó. Tenía la voz ronca y agotada. Lumi, ¿vienes a casa este fin de semana?
¿Podemos vernos? Sonreí y dije que sí. De regreso les traje un montón de bocadillos de Pekín como regalo. Mis padres me acribillaron a preguntas sobre la escuela y la vida. Se portaron con cariño y cariño. Como una familia perfecta. Pero solo sentía distancia. El cariño que una vez anhelé ahora sabía a polvo. Y cuando les quité las máscaras de hipocresía, me di cuenta de algo. Ya ni siquiera quería su amor. Nunca nos habían amado. No, la verdad es que no. Seguí bailando en casa. Inventé una excusa y me fui rápido. Vesper había pedido reunirse en la azotea donde tuvo su accidente años atrás. Esta vez era un edificio mucho más alto. Se apoyó en la barandilla. Di una larga calada a un cigarrillo. Y señalé hacia abajo. ¿Recuerdas este lugar? Me empujaste aquella vez que me rompí la pierna. Nunca volverás a bailar. Negué con la cabeza con calma. Nunca te toqué. Saltaste. Ella se giró para mirarme. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Le faltaba el meñique izquierdo. Sus brazos y rostro estaban cubiertos de cicatrices. Frescas y antiguas. Cruda y deslumbrante. Se subió el pantalón, dejando al descubierto una cicatriz larga y fea en el muslo. Tu tiempo en la fábrica también fue así. Me acosaban. Me maldecían. El jefe incluso me retuvo el sueldo. Ya no aguanto más. Las lágrimas corrían por su rostro mientras me abrazaba con fuerza. Lumi, por favor, habla con mamá y papá. Pídeles que me saquen de ahí, por favor. Ahora te adoran. Te escucharán. Te lo ruego. Lloró histéricamente. Sus uñas se clavaron en mis hombros. Sonreí y negué con la cabeza. Ahora, cuando me ruegan por internet, ¿piensan alguna vez en lo que pasé en la fábrica, en casa? Sufrí 100.000 veces más que ustedes. ¿Alguno de ustedes me defendió alguna vez? Me robaron años de vida. Me arrebataron todo lo que era mío y nunca miraron atrás. Su sollozo se detuvo al instante. Se secó la cara con la voz ronca. No fue así. La agarré de la muñeca y le dije, deja de mentir. Eres una ladrona. Vivías cómodamente con todo lo que yo deseaba y aún querías más. Ahora que el fuego te ha alcanzado los pies, ¿quieres que te salve? No, quédate donde estás. Púdrete. Me agarró del cuello y me empujó con fuerza contra la barandilla, gritando como una loca. Todo es culpa tuya. ¿Por qué volviste? Se suponía que sería mi vida. ¿Por qué eres feliz ahora? En aquel entonces todos me querían. Yo era la favorita. Era yo. Sus ojos ardían de locura mientras me arañaba. Tienes razón. No me queda nada. Todo se acabó. Entonces tú tampoco mereces paz. Con el último grito me empujó con todas sus fuerzas. Caí casi por el borde aferrándome a la barandilla mientras forcejeábamos. Entonces sirenas y pasos resonaron a mis espaldas. Justo cuando me faltaba el agarre, una mano fuerte me jaló de vuelta a un lugar seguro. Caí al suelo temblando con la mente en blanco. A Vesper la derribaron y esposaron. Se la llevaron a rastras con el pelo despeinado, despotricando incoherencias. Soy la verdadera ganadora. Soy yo. El joven oficial se rascó la cabeza tímidamente. Disculpen la tardanza. Me alegra haber llegado a tiempo. ¿Estás bien? Asentí levemente. Ya me lo esperaba. Vesper era como yo. Había renacido, pero no podía soportar la diferencia entre ambas vidas. Perdió el control hacía mucho tiempo. Sabía que acabaría perdiendo la cabeza. La había denunciado antes de irme de casa. En la comisaría, mis padres parecían 10 años mayores. Su cabello estaba visiblemente más canoso. Cuando el agente me preguntó si quería presentar cargos, no lo dudé. Mis padres tenían los ojos rojos, pero no dijeron nada. Quizás alguna vez amaron a Vesper con todas sus fuerzas. Pero ante las dificultades, ese amor no significaba nada. Todavía necesitaban que los cuidara cuando envejecieran.
Aunque lo odiaran, me mataron y me aislaron. Vesper fue condenada. Le diagnosticaron una enfermedad mental grave y la internaron en un centro psiquiátrico de alta seguridad. No debería volver a salir. Después de que todo se resolvió, me preparé para volver a la escuela en Pekín. Mis padres me acompañaron al aeropuerto. Por primera vez en 19 años, caminamos juntos como una familia normal. Justo al llegar a la puerta de embarque, mi madre me jaló de repente. Su rostro se nubló de vacilación, con las palabras en la punta de la lengua. Pero ya sabía lo que quería decir. Metí la mano en mi bolso y le di una tarjeta. No te preocupes, le dije. Aceptaré trabajos de medio tiempo fuera de la escuela. Cuidarte es mi responsabilidad. Transferiré dinero a esta cuenta cada mes, aunque al principio no será mucho. Si hay una emergencia, puedes llamarme. Pero aparte de eso, no quiero que vuelvas a usar ninguna excusa para interferir en mi vida. Con eso expuse mi compromiso y mis límites. Mis padres aceptaron la tarjeta. Sus rostros se relajaron y sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y se marcharon sin mirar atrás. Me quedé donde estaba, observando cómo sus figuras se perdían entre la multitud. Mientras el rugido del motor del avión me envolvía, me elevé por encima de las nubes, rumbo a un nuevo futuro. Atrás quedaron todos los enredos y el dolor del pasado. De repente recordé las palabras de Mira. Tu vida apenas comienza.